Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos das la bendición, Señor, de estar nuevamente reunidos. Hoy ponemos en tus manos esta, esta clase. Te rogamos, amado Señor, que nos bendigas. Te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por favor, Señor, toma el control de esta clase. Permite que todos podamos eh, comprender tu voluntad, comprender cuál es el plan que tú tienes y cómo nosotros podemos contribuir a ese plan de acuerdo con tu propósito, de acuerdo con tu llamado. Bendice a cada hermano. Permite que esta palabra pueda inquietar o pueda aclarar a más de alguno cualquier tipo de dudas que tenga con respecto al ministerio, con respecto al llamado, Señor. Queremos servirte y queremos hacerlo bien, queremos hacerlo para la honra y la gloria tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar hablando de las características que debe manifestar un ministro de Dios. Dentro de la palabra de Dios encontramos nosotros una gran cantidad de características que pueden asociarse a aquellos hombres y mujeres que Dios encomendó alguna misión, algún trabajo, y una de ellas es que es la principal para mí, es el llamamiento al ministerio. Sin duda alguna que podrán haber muchas personas interesadas en desarrollar o servir al Señor, y a veces uno, antes de ser cristiano, hace promesas de servir al Señor. Si Dios me saca de esto, si Dios me ayuda, si Dios me salva, si Dios me permite esto, yo le voy a servir. Pero ese es una ofrecimiento, es como una oferta que le hacemos al Señor, que dame esto y te daré aquello. Con respecto al llamamiento, no parte del hombre, el llamamiento parte de Dios. La iniciativa, ¿verdad?, es de Dios. Por eso es que el llamamiento es un acto divino, por el cual Dios invita a una persona a realizar una labor en un lugar y en un tiempo determinado. El llamado puede ser, puede ser una acción que tenga que ver con nuestra propia personalidad. Eh, Existe el término latín voco, y voco es llamar, viene de lo que tenemos adentro, de la fortaleza que Dios nos ha dado, y de ahí viene la palabra vocación, ¿verdad?, que tiene que ver con algo interno que tenemos nosotros, que Dios ha plantado. Cuando Dios hace el llamado es como es el reconocimiento de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que Él ha puesto en nosotros. En algunos casos, este llamado es confundido porque muchos creen tener el llamamiento de Dios, otros, los hombres les dan el llamado, les hacen el llamado, pero repetimos, el llamado parte de Dios, parte de Dios. Y el llamado genuino y comprobado es como una semilla que Dios implanta en el corazón de un hombre o una mujer que le provoca, que le apasiona y que crece cada día como crece la pasión y el compromiso. Hay
definición que hace el misionero Sun Anderson. Este misionero estuvo en Colombia, 10 años estuvo en Montañado en el tiempo de la guerrilla. Él fue apresado por la guerrilla, estuvo secuestrado. La guerrilla lo ametralló y estuvo con varias heridas de bala, pero Dios hizo la obra y Dios lo liberó y montó un ministerio en las montañas para predicar la palabra a los campesinos y a la guerrillera, a los guerrilleros de Colombia. El ministerio era tan fuerte que llegó a trabajar con otros misioneros a llevarnos tanto a Colombia como al resto de Sudamérica. Y tuvimos la oportunidad de estar, de montar una conferencia precisamente sobre el llamamiento aquí en Tegucigalpa. Y en esa conferencia, él explicó que el llamamiento era un acto divino por el cual Dios invita a una persona a realizar una labor en un lugar y en un tiempo determinado. Para, para Anderson, Dios llama a cada uno en una forma personal. Existen algunos llamados que parecieran que fueran iguales a otros, o que podríamos nosotros creer que así como Dios llamó a un hermano, así me puede llamar a mí. Y esperamos tener esas vivencias, esas características, pero no, el llamado que Dios hace lo hace de una forma personal. No, no se compara. Si ustedes notan cómo Dios llamó a Jeremías, diferente a cómo Dios llamó a Isaías, diferente a cómo Dios llama a Ezequiel o a cómo Dios llama a Moisés. Entonces, el llamamiento tiene una particularidad, es exclusivo. Ahora, Dios llama a cada uno para un ministerio especial. Existe una labor, una misión que Dios encomienda para que la desarrollemos. Y Dios tiene la confianza de que a quien Él llama, Él va a desarrollar esa misión. Dios sabe cómo lo ha edificado, Dios sabe lo que ha colocado dentro de esa persona, como dice la palabra, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto no es del que corre ni del que puede, no de quien Dios tiene misericordia. Entonces, ese ministerio especial que Dios pone eh, es lo que preocupa cuando llega el término, cuando llega a la vejez de ese ministro y que no sabe si van a seguir con lo que le ha encomendado. Y precisamente eh, estos últimos tiempos, donde el ministerio se ha vuelto un ministerio familiar, hay hombres de Dios que cuando ya están muy ancianos le entregan el ministerio a los hijos, le entregan el ministerio a la esposa o le entregan el ministerio al cuñado. Y es como el inicio del fracaso cuando no es esa la voluntad de Dios. Aquí donde quiero llegar es que tenemos ejemplos en estos últimos tiempos, ejemplos que se han dado de grandes ministerios y que los hombres, los ancianos, le entregaron a los hijos una vez que ellos ya se jubilaron. Si no es la voluntad de Dios, ese ministerio va a decaer.
Es lo que ocurrió con el ministerio de el reconocido escritor, pastor Robert Schuller. Robert Schuller tenía un ministerio poderoso, tenía mucho prestigio en los Estados Unidos a nivel político, económico, social. Sin embargo, su, su ministerio se ve socavado una vez que él lo entrega a los hijos. Es un hombre que escribió más de 25 libros y era muy profundo en la palabra del Señor. Pero él entrega esto a sus hijos, les entrega a los hijos más de 9,000 miembros que tenía la congregación. Pero ¿qué pasa 10 años después? En la iglesia, en el templo, ya solo habían 800 personas. Toda la gente que había se fue. Todo el ministerio desapareció. Y era tan complicado que tuvieron que vender el edificio porque ellos no podían darle mantenimiento a todo, ni pagar los impuestos, ni pagar los empleados. Entonces, aquí es una forma de, de a veces creer que podemos heredar el ministerio. No, los llamados no se heredan. Los llamados no se heredan. El llamado es muy particular. El llamado es muy particular. Ahora, cuando el llamado tiene que ver con establecer ministerios, con establecer organizaciones, precisamente ahí se requiere la sabiduría, lo que se llama iniciativa ministerial, que es un aspecto que busca salvaguardar el desarrollo del ministerio para cumplir con la misión, cumplir con la voluntad de Dios y el propósito de Dios, sí o sí, no importa si estoy yo o no, pero que a quien Dios llama, ese es el que tiene que dar la pauta y tiene que establecer los principios de prevención y desarrollo para que la obra no desaparezca, sino que continúe. Tal es el caso de los ministerios, de las obras que han surgido, por ejemplo, como la Asamblea de Dios. ¿Desde cuándo comenzó la Asamblea de Dios? Desde 1904. Pero a esta hora sigue siendo Asamblea de Dios. Tiene cantidades de iglesias, miles a nivel mundial, igual que la Iglesia de Dios, igual que otros ministerios. ¿Por qué no terminó con el primero que comenzó? Con el que tuvo el llamado. Porque hubo un pensamiento de previsión, un pensamiento de avanzada, y se pensó no solamente en un tiempo, ni en un lugar determinado, sino en una misión divina que no tenía que ver con el tiempo. En este caso, el llamamiento es un acto muy personal, pero es igual de importante para cada uno que lo recibe. Tan importante es el llamado que Dios le hace a un hombre como el que le hace a otro hombre, no importa dónde está, dónde esté. Y a veces equivocamos nosotros la percepción de lo que es el llamado, de lo que es el ministro. Y creemos que un ministro vale más que otro y que un ministro es más que otro. Definitivamente no. No, cada persona es especial delante de Dios. Cada llamado, cada ministro es especial delante de Dios. Es importante. Y con esto, en cierta ocasión, hablando yo con un amigo pastor de la Asamblea de Dios, y él me decía, mire, cuando vamos a reunión de pastores, eh, hay algunos pastores que causan redención.
a la hora de entregar el reporte porque traen los diezmos de diezmos de la zona o de la iglesia. Y hay algunos que traen unas bolsas grandes llenas de dinero y otros que llevamos, dice, solamente un poquito. Entonces, esos señorones, me dice, son grandes hombres, pues son admirados por lo que traen. Y yo le digo al hermano, mire, no trajo más, no trajo más que otros. Porque ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que, cuando usted va a una reunión y lleva el reporte, qué es lo que lleva? El 10%. ¿Y qué es lo que trae el pastor de la iglesia grande? El 10%. Entonces no traen más. Traen lo mismo, solo traen el 10%. Si vamos a comparar y decir por qué trae más dinero, es que vale más, no, delante de Dios se lo ha cumplido. Cuando hay un llamado de parte de Dios, Dios se encarga de cambiar el corazón de uno. Quizás tiene una meta en la vida cuando uno no es cristiano, aún siendo cristiano, tiene objetivos en la vida. Pero el llamado de Dios viene y lo cambia todo, lo transforma. El Señor le cambia el corazón y también con eso le cambian los intereses. Y el interés de Dios pesa más que el interés de los hombres. Desde luego, el hombre que ha sido llamado por Dios eh, se deja guiar, porque quien lo unge y quien le cambia todo eso es el Espíritu Santo. Entonces, el llamamiento, en, en resumen, el llamamiento del Señor para un ministro es la base fundamental. Lo pone en la dimensión divina, en una dimensión divina donde Dios le comparte secretos, le comparte misterios, Dios le comparte autoridad, Dios le comparte visión, y hay una serie de cosas que el Señor se las va revelando. A veces, cuando leemos la palabra de Dios y encontramos algún texto oscuro, nos ponemos a orar y sin tener a veces que ir a una concordancia, a un comentario bíblico, para conocer más a profundidad, más con claridad. A veces cuando oramos, cuando ayunamos, el Señor nos revela el significado de lo que hay en esa palabra. La Biblia dice que Dios no va a dejar, en el caso de Abraham, ¿verdad? Dice el Señor, habré de yo esconderle esto a Abraham, siendo Abraham un hombre que le va a compartir a sus hijos, que le va a enseñar justicia y el camino. No, entonces el llamamiento es fundamental. Cuando, cuando uno es llamado por Dios, a Dios le da cuentas para comenzar. Cuando uno es llamado por Dios, tiene temor de Dios. Todo lo que hace, lo hace con cuidado. Ahora, cuando uno lo llama el hombre, uno le da cuenta al hombre y le debe favores a quien lo llamó. En el caso del llamado divino, es exclusivamente para Dios. Y ya los títulos que se ha inventado el hombre son otra cosa, pero lo más importante es cumplirle a Dios, cumplirle a Dios. Y aquí es donde quisiera que todos tuviéramos eh, esa responsabilidad frente a los desafíos, a los retos que se nos hace dentro del ministerio, porque más que cumplir una responsabilidad eh, por salir del compromiso, no, es que le estamos haciendo un trabajo al Señor. Entonces, debemos hacer las cosas lo más correctas posible, lo más perfectas posible,
porque no son para el hombre, son para Dios. Aparte del, del llamamiento, eh, existe otra característica que es el compromiso que hacemos. Y precisamente la diferencia entre un ministro ordenado y un ministro que no es ordenado. Un ministro ordenado en el sentido de que es autorizado para previa oración, previa imposición de manos, previo acuerdo, previo estudio para llegar a la comprensión de que es Dios quien está escogiendo a X persona. Este compromiso, que es lo que hace la diferencia entre un líder y otro, es el compromiso. Eh, debe de ser permanente. Yo no me comprometo a unas cosas más que a otras, o por temporadas. Puede tener un compromiso una temporada y luego ya no. Cuando nos iban a ordenar, allá por el 90, me dijo el hermano Fred, me dice, desde ahora en adelante usted va a ser un ministro del Señor. Ya no podrá hacer otra cosa. Ya no podrá ser más importante otra cosa que esto que Dios le está dando. Todo lo que el mundo le da y espera de usted no es nada comparado con lo que Dios le va a dar y lo que Dios espera de usted. Está dispuesto a cumplirle a Dios mientras usted viva. Y yo digo, estoy dispuesto. ¿Está dispuesto a mantenerse fiel solamente para Dios? Estoy dispuesto. Entonces dice, prepárese porque mañana vamos a hacer la ceremonia y lo vamos a ordenar. Y de aquí en adelante usted ya no puede descarriarse, usted ya no puede echarse para atrás, usted ya aquí ya está poniendo la mano en el arado y ahora solo tiene que ver para adelante. Entonces, mire, ese peso que se tiene con el compromiso, pues nos invita al sacrificio, nos invita a la disposición, al rendimiento, a la exclusividad para Dios, para la iglesia, para el ministerio. A veces la gente no entiende por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos en un lugar, por qué caminamos tanto, por qué aguantamos hambre, por qué tenemos que estar haciendo ayunos, por qué tenemos que estar orando. Y entonces la gente no entiende que es que nosotros nos debemos al Señor y que hay misterios que se dan dentro, dentro de nuestra responsabilidad y que esos misterios solo son revelados a aquellos que realmente aman la obra de Dios y aman el llamado. Con lo del compromiso, pues yo asumo que cada uno de los siervos de Dios, de las siervas del Señor, ha hecho una entrega. No solamente le entregan su corazón al Señor, le entregan todo su ser al Señor. Y eso es lo que San Pablo trata de decir cuando dice que hay que santificar espíritu, alma y cuerpo. Eso, o sea que santificar quiere decir consagrarse exclusivamente para Dios, dedicar su futuro solamente para Dios. Yo no me veo en otra condición, no me veo en otra posición más que sirviendo al Señor. Me, me invitaron a participar de tres bufetes. Dos de ellos me ofrecieron participar de las ganancias. Uno de los notarios me dijo,
vamos a ganar 50 y 50. Y otros abogados me dijeron, mire, no va a pagar nada de alquiler, nada de teléfono, nada de nada. Usted solo va a estar ahí porque necesitamos sus consejos y lo que usted conoce sobre familia. Pero mire, yo no me miraba en ningún bufete, no me miraba. Me dijo una magistrada en la corte, quiero que trabaje conmigo aquí en la corte. Quédese, haga carrera aquí, le va a ir bien, haga carrera. Yo solo le dije, ya tengo una carrera que estoy llevando, no puedo servir a esta carrera que usted me ofrece. eh, ya tengo una carrera. Entonces, cuando Dios le pone a uno en el corazón que trabaje para Él, eso no tiene un tiempo, esto es toda la vida, es toda la vida. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿están dispuestos a servir al Señor toda la vida? De entregarse al Señor totalmente y poner la mano en el arado y no ver para atrás. Dios está buscando ese tipo de compromiso. Y cuando se tiene ese compromiso, entonces seguimos el siguiente característica, la santidad, o sea, la consagración. Cuando Dios llamaba o escogía a un siervo en el Antiguo Testamento, era ungido con aceite como símbolo de que se apartaba para el servicio exclusivo del Señor. De esta forma, la santidad implica una dedicación, una exclusividad para el servicio del Señor. Y tenemos una serie de versículos de la palabra de Dios cuando el Señor le da una vital importancia a esto de la unción, a esto de apartar a alguien para el ministerio. La santidad va más allá de la liturgia y el reglamento. No, la santidad se extiende a la vida misma, a la iglesia, a la familia. Yo digo, soy santo no porque no cometa errores ni no cometa pecados, no. Soy santo porque Dios me ha escogido. Dios me ha apartado desde dentro de la gente del mundo, me ha apartado para Él, para que le sirva a Él. Y sea que viva o sea que muera, yo le pertenezco al Señor. Él me ha comprado con precio de sangre, pero además de que me ha comprado con precio de sangre, Él me ha tenido por digno de participar de este ministerio, porque así lo veo yo, es un gran privilegio que Dios diga, este puede servirme para todo el plan que yo tengo en el mundo. Y así tenemos que verlo. No es una carga. Alguien decía, yo siento una carga, un peso. No, realmente no es una carga, no es un peso, es un privilegio servirle a Cristo. Es un privilegio. Y precisamente porque el llamamiento, la santidad, el compromiso, ¿verdad? A veces necesitan sabiduría, conocimiento. Para poder hacer bien las cosas, hay que estudiar. Y es parte de la responsabilidad eh, capacitarse. Entonces, la capacitación ministerial
es una obligación para un siervo, para una sierva de Dios. El hombre de Dios debe de estar completamente preparado para toda buena obra. El pastor, en el caso que fuera el pastor, trata con personas que en su propia forma de vida buscan a Dios, suplir sus muchas necesidades. Entonces necesitamos capacitarnos, conocer más de la palabra de Dios, conocer más de esas materias que tienen que ver con el hombre, de humanidades, por ejemplo, comprender más al hombre para poder servir más a Dios. La capacitación es obligatoria, sí o sí. Antes, en los ministerios había mucho empirismo y, y esto hacía que los compromisos de la gente que venía a tener un liderazgo fuera así como muy exiguo, no tenía fundamento. Y quiero solamente hablar de mi propia organización, porque en el año 1987, viendo que nos está pasando factura la falta de conocimiento de muchos ministros, eh, nos reunimos con el hermano Rafael Antunes, el hermano Jorge Nedrevo, su servidor, para levantar un diagnóstico ministerial. Y en ese diagnóstico, pues, habían algunos hallazgos con respecto de por qué no crecíamos, de por qué estábamos viviendo no un evangelio rural, sino que estábamos viviendo bajo un esquema que no era el propio, sino que lo habíamos como importado, estábamos como eh, tratando de copiar a otros ministerios, a otras personas. Y eso no tenía nada que ver ni con la doctrina, ni tenía nada que ver con la visión de esta misión evangélica en Filadelfia. Y ese diagnóstico, que ahí lo tenemos archivado, por cierto, nos sirvió para establecer cómo poder cerrar la brecha en el caso del conocimiento, de la formación bíblica, ministerial y teológica de un ministro, de cómo cerrar la brecha en cuanto a la estabilidad ministerial. Porque, ¿por qué un pastor se miraba obligado a cerrar el templo y no seguir pastoreando? Había mucha inestabilidad. Y a decir verdad, decía el hermano Rafael en ese tiempo, que él se sentía muy avergonzado delante del Señor, porque entre la zona de Olancho, la zona del Paraíso y Francisco Morazán, se tenían 18 templos cerrados. Ya era una incidencia muy fuerte tener tanto templo cerrado, porque los pastores se habían ido, habían dejado de pastorear. Entonces la falta de capacitación nos pasó factura, y fue una de las cosas que tratamos de, de mejorar. Eh, Dios me dio la oportunidad que ya en el 90 yo entré a la junta directiva de la misión. Entré como ejecutivo, como un ejecutivo contable. Yo llevaba la contabilidad y preparaba el presupuesto de la misión y participaba de los debates que se hacían a nivel doctrinal y a nivel teológico. Ya en el 91 se me presentó la moción para que yo fuera presidente de la misión. Y con todo el contenido del diagnóstico, pues teníamos un reto, una de cerrar la brecha en cuanto a la inestabilidad ministerial,
en cuanto a la inestabilidad económica. Y yo pues acepté el desafío en el nombre de Jesús y por primera vez se estableció un reglamento interno de la misión para fortalecer la economía. Eh, Nunca se había presentado un presupuesto, no se conocían las partidas presupuestarias de la misión, no había un libro contable. Y entonces comenzamos a ordenar todo esto con la ayuda del Señor y, y luego comenzamos a vivir por fe, ¿verdad? Hasta ese año los norteamericanos habían estado como apoyando económicamente, subsidiando pastores y empresas de las iglesias. Ellos tenían su propio proyecto, pero en verdad nosotros necesitábamos depender directamente del Señor y no de los gringos, no de los misioneros. Y eso fue lo que se presentó. Ya desde el 92 ya comenzamos con presupuesto, ya comenzamos a establecer las normas de cómo íbamos a trabajar. Y los hermanos que llegaron a la misión de otras organizaciones que no estaban viviendo bajo la doctrina cristocéntrica, dijimos, ustedes no tienen cabida en esta misión porque ustedes no tienen a Cristo como el centro. Ustedes deben de buscar un lugar donde poder hacer su ministerio, pero en este lugar no caben. Si ustedes no tienen a Cristo como el centro de su vida, entonces ustedes no pueden estar aquí. Si ustedes, además de la Biblia, tienen otros libros y piden más lo que dicen otros libros que lo que dice la Biblia, entonces su doctrina no es bilocéntrica. Ni es cristocéntrica, ni es bilocéntrica. Entonces ustedes tienen que buscar el lugar donde pueden caber ustedes, pero aquí no caben. Entonces esos hermanos se fueron yendo y muchos de ellos realmente que no eran pastores, no tenían llamado, lo que ellos tenían era una ambición. Y esto, aquí entra la cuestión de la capacitación. Cuando comenzamos a trabajar con la capacitación, entonces, ¿qué pasó? Comenzaron las iglesias a cambiar eh, y comenzó la iglesia a crecer. De la zona sur, que era la zona donde más venían los pastores aquí a pedir ayuda, los pastores nos llamaron, nos dijeron, miren, esto ha sido lo más hermoso que hemos tenido. La gente ahora, por sí sola, sin que le estemos hablando de diezmo, de ofrenda, la gente está diezmando. Y a raíz de eso, los ministerios están creciendo. Están creciendo porque podemos ahora comprar equipo, podemos ahora ampliar los templos, mejorar las condiciones. Y en verdad, Dios ha hecho un trabajo maravilloso. La capacitación nos sirve porque, mire, nosotros trabajamos con personas y cada persona es un mundo. Y dentro de cada persona pues, se pueden presentar conflictos y esas personas esperan que el ministro del Señor pueda ayudarle con una luz, pueda darle un consejo, darle una dirección, darle una cobertura. Y a veces solo decir, yo no sé qué decirle, no es suficiente. Así que el pastor trata con personas que en su propia forma de vida buscan a Dios y también buscan satisfacer las necesidades. Aparte de, de prepararse, porque no se prepara por amor a la obra, por amor a Dios y también porque es satisfactorio conocer a profundidad la obra del Señor, el misterio, la revelación de Dios. Entre más estudiamos, entre más le buscamos, más le comprendemos, como decía eh, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía, gen, genlo, geloginosco, metaneo, metaneo, metaneo gilosco. O sea, entre más yo le conozco, mi fe crece.
entre más crece mi fe, yo más le conozco. Entonces, esa argumentación eh, de Agustín, que está en una de sus obras, a mí me trajo mucha impresión. ¿Cómo puedo conocerle más? Hay otros que han tenido un encuentro personal con Dios con una dimensión. Yo debo de oír a esos hombres que han tenido ese encuentro con Dios desde esa dimensión. Otros la han tenido con otra perspectiva, otros con otras posturas. Y entonces, cuando yo escucho a cada uno de ellos o leo a cada uno de ellos, voy dando cuenta que la multiforme gracia de Dios se hace evidente en las vidas de los hombres y que esos son misterios, grandes misterios para conocer el mundo de Dios. Además del conocimiento, del compromiso, además del llamamiento y de la exclusividad, el amor a Dios y a la obra. Yo no puedo trabajar para Dios si no amo a Dios. La palabra dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Israel, esto es lo más importante. Tú amas a Dios, amas al Señor y le sirves por amor y haces un compromiso con Dios por amor. Entonces están bien con el llamamiento. Estamos bien. Que no cabe entonces aquí estar renegando, no cabe estar incómodo. Voy a hacer esto porque ya ni modo. No, de ninguna manera. Yo debo de amar a Dios y debo amar a la iglesia. Jesucristo confrontó a Simón cuando le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Simón le dijo, Señor, yo te amo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Apacienta mis ovejas. Y luego le volví a repetir, Simón, hijo de Jonás, en verdad me ama. Y aquel hombre le dijo, sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Y de nuevo, me ama. Usted se puede imaginar la gran confrontación que sintió Pedro cada vez que Jesucristo le decía, me amas. Y si fuera a nosotros que nos preguntara, que tuviéramos un encuentro directo con Jesucristo y Él se presentara y nos dijera a cada uno por nombre, ¿en verdad me amas? ¿En verdad me amas? Ahora, ¿cómo se puede manifestar el amor a Dios? El mismo Jesucristo dice que el que le ama, su palabra guardará, guardando sus mandamientos. Número dos, el que ama a Dios, ama también la iglesia. Por tanto, no va a ser una carga alimentar las ovejas, apacentar las ovejas. No, no. Eh, Uno está frecuentemente buscando qué, qué dice la palabra, qué me dice la palabra a mí, qué me dice Dios a mí y cómo puedo yo transmitir esta palabra a la congregación. A veces se levanta de madrugada ahí pensando en las ovejas, se acuesta de noche pensando en la congregación. Es una acción continua, un pensar continuo por las demás personas y un servicio que tiene que hacerse porque se ama al Señor. Cada vez que servimos a alguien, cada vez que ayudamos a alguien, pensemos que Dios nos está dando la oportunidad de servirle a Él.
servirle a Él. Haciendo todas las cosas con amor, y otra es amando al hermano. Yo debo de amar a mi hermano. Mi hermano, decía un pastor, la gente que está alrededor no solo son vecinos, son las oportunidades que Dios nos da para que le representemos a Él. Eso es. Y lo otro es la pasión. ¿Qué es la pasión en el ministro? Es el que tiene una profunda motivación que nace de un encuentro personal con Cristo o de una revelación del Espíritu Santo. No hay nada más importante, no hay nada más emocionante que estar haciendo algo para el Señor y saber que Dios está observándolo a uno. Así que hay gente que es apasionada cuando hacen las cosas, las hacen con mucha pasión, cuando hablan con pasión. Y esta pasión que tienen es uno de los motivos por el cual la gente puede seguirlos. La gente de buena gana puede trabajar con ellos y puede contribuir al desarrollo de la visión de parte del Señor. Así que nos encontramos que estas características son importantes. Ustedes las tienen en el libro que se les mandó. Ahí tienen todo esto más explícito. Me gustaría que ustedes la vieran. Quiero dejar un espacio de, de tiempo para preguntas, ¿verdad? O para opiniones con respecto a esto, hermano. Aquí me voy a quedar callado. Quiero escucharlos a ustedes en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones, pastor. Eh, Bendiga. Solo me tocaba mucho la parte, pastor, donde eh, usted mencionaba la parte de la capacitación ministerial, ¿verdad? Y, Sí, y el hecho es que, pues nosotros como seguidores de Cristo, eh, aprendemos de Él a través de su palabra, aprendemos a amarlo, a conocerlo, a servirle. Pero definitivamente conocer a las otras personas a las que uno va a servir también es otro reto, otro trabajo, ¿verdad? Porque pues por parte de nuestro Señor nosotros tenemos toda la disposición de Él de que le conozcamos. Tenemos todas las armas, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo. Pero con las otras personas, ahí es tan necesaria esta parte. Yo me recordaba que en una clase que usted nos dio, me parece, si mal no recuerdo, se llamaba, no recuerdo si era eh, consejería cristiana o consejería familiar, algo así. Era sí. parte de un diplomado, un ministerio que usted nos estaba dando. Y, y yo recuerdo que para mí fue una de las clases más confrontativas por el hecho de que hay mucha responsabilidad cuando uno habla, ¿verdad? Cuando alguien se le acerca a uno o, Sí. o uno tiene la oportunidad de poder recibir a alguien, ¿verdad? No todas las personas se van a acercar a uno con una necesidad espiritual necesariamente. Todos tenemos necesidad del Espíritu Santo, pero Sí. no todo el tiempo la gente se va a acercar con una necesidad espiritual, sino con una situación de familia, con una situación de salud, con una situación con hijos, de trabajo, etcétera, ¿verdad? Hasta a veces con situaciones dentro del mismo ministerio, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo servicio al Señor. Y es tan necesario para nosotros capacitarnos para poder servir de la manera correcta al Señor, ¿verdad? Como decía ahí, si nosotros servimos a otro, estamos sirviendo al Señor. Entonces, sí me llamaba mucho la atención toda esa parte, eh, porque sí es necesario que nos capacitemos, que apartemos esto y que dispongamos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, para poder estar
más preparados para servir mejor al Señor. Amén. Gracias, hermano. Mire, quiero plantearles algo. Estaba yo recién egresado del seminario y me tocó estar en una iglesia donde la zona había mucha brujería. No, durante todo el trayecto de los 5 años que yo estuve estudiando en el seminario, a mí no se me habló en ningún momento acerca de la brujería, de hechicería y todo, nada de eso, ¿verdad? Y, pero cuando llego allá me encuentro con que alrededor del templo habían 5 grupos y la gente llevándome las cajas de puros con alfileres, con fotografías y todo eso, y los libros de magia. Y yo me quedé preocupado porque yo no sabía nada de eso. Yo sabía orar por la gente, podía orar por la gente, podía poner las manos, a mí se me habló de eso, pero es parte de la enseñanza. Nosotros sacamos en esos 5 años alrededor de 72 materias, pero mire, ninguna me habló de eso. Entonces yo dije, realmente todavía me hace falta. Hablando acerca de los ángeles, me acuerdo que el maestro de teología sistemática dijo, hay una parte de la teología que no la voy a tocar con ustedes. Es la parte de la angeliología. Y si en caso toco la categoría de los ángeles y todo eso, pero lo vamos a ver solamente en la parte blanca, la parte buena de los ángeles, pero la parte mala de los ángeles, eso no lo vamos a tocar para nada. Y por principio, en el principio militar se establece que uno debe de conocer al enemigo, ¿verdad? Y que no hay que tener a 1000 batallas, como decía Sun Tzu. Y el mismo Confucio también dice que hay que conocer al enemigo, que hay que evaluarlo, ¿verdad? Porque nadie puede ir a una guerra solamente con lo que cree él que tiene y que es lo mejor que lo que tiene. Entonces, cuando eh, yo busqué la manera de prepararme para conocer más sobre lo que el término se llama Moloch. Moloch es el tipo de ángel que es el ángel caído y que también tiene categorías, así como los ángeles que están en la presencia de Dios tienen categorías, que son los querubines, los serafines, ¿verdad? Y eh, también en esa parte, pues, pero sin conocimiento, bueno, uno no puede inventar nada, porque hasta pecado es querer ir a inventar para que no quedar mal. Yo dije, sí, me hace falta todavía conocer todo esto. Yo le dije al maestro, ¿por qué no nos enseña de esto? No, me dice, yo no quiero meter porque es un compromiso, me dice, un compromiso hablar de eso. La capacitación en sí nos ayuda, nos libera, nos transforma, nos da seguridad a la hora del hablar, nos da seguridad, nos da autoridad, ¿verdad? Porque esto de poder hablar con seguridad la palabra tiene que ver con la oración, pero tiene que ver con el conocimiento, hermano. El conocimiento. Entonces la capacitación a mí me prepara para administrar correctamente la iglesia, me prepara para planificar, para organizar, me prepara para fiscalizar. Pues es que de todas maneras necesitamos el conocimiento y para poder servirle mejor al Señor, quedarse uno sin nada solamente porque uno cree que así va a estar mejor y que ya lo sabe todo. No, no.
necesitamos organizar. Eh, Hay un predicador salvadoreño que es también autor, Wilfredo Calderón se llama. Dice que el ministro del Señor debe de saber de todo, pero mayormente de la palabra de Dios. Esto es importante. No sabía qué tan profunda era la teología. Yo solo conocía la teología de Meyer Perman. Y, pero me tocó estudiar y tener maestros de la iglesia menonita, tener maestros de la iglesia bautista, tener maestros de la iglesia nazareno, tener maestros de otras organizaciones de asambleas de Dios, y hasta tuve 3 sacerdotes católicos como maestros, y me enseñaron y conocí muchas cosas, ¿verdad? Y que sí, para mí fue muy importante conocer otras perspectivas y conocer que hay un mundo de teólogos, de hombres con un profundo conocimiento de Dios y una profunda pasión, un profundo amor por el Señor, que realmente de ellos hay que tomar eh, enseñanzas. Entonces, la capacitación es buena, nos ayuda a todos. Otro hermano, ya para terminar, porque esta es mi última clase. Papá, Bien, bendiciones. Bendiciones para todos. que te bendiga, hijo. Mi papá. Tocaste un puntito bien, bien bonito ahí, bueno, por encimita, sí, que es que es la parte de la iniciativa ministerial. Claro, Ah, si nos vemos a la parte que nos decís y hemos aprendido, ¿verdad? Que es un trato muy personal con Dios. Para cada uno de nosotros hay un ministerio y esa es la parte bonita. Bueno, un comentario y pregunta al mismo tiempo. ¿Estaría errando cuando quiero trasladar esa iniciativa a alguien más? Porque lo voy a poner así, si yo tengo una iniciativa ministerial y me capacito y tengo todas estas partes, es que realmente voy por un buen norte o estoy siendo bien guiado, pero estaría errando si yo quiero trasladar esto, eh, no sé, lo que me ha tocado a mí, quererlo sembrar en alguien más. no, si algo viene de Dios, y lo que viene de Dios no hay que reservarlo. Es para que lo sembremos, para que produzca, para que dé frutos. Y con esto de la iniciativa, hijo, mira, dentro de los haberes ministeriales tenemos lo que es la autoridad delegada. Bien, tenemos una autoridad que ya Dios nos delega, pero la autoridad delegada parte del principio de la autoridad ministerial, y otra parte del conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento nos ayuda a no quedarnos estáticos, a no conformarnos, sino a visualizar el futuro y a tener la creatividad, porque esa es la iniciativa, es creatividad. Y es poder transportarse al futuro y ver el ministerio en otras condiciones, ver la organización en otras condiciones. Que no hay lo suficiente, no, es que Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos, pero ser previsores, tener iniciativa, es una de las cosas de las que estamos hablando siempre con los pastores de nuestra misión, que ellos no pueden quedarse solamente con lo que ya están y creer que ya llegaron, que eso es todo lo que Dios puede darles. Y entonces les digo, ustedes ni siquiera han comenzado a ver lo que Dios va a darles a ustedes, pero Dios puede darles mucho más, pero tiene que ver con la iniciativa. Voy a plantearte algo,
el mejor ser. Yo me encuentro con un ministro del Señor, él dirige varias iglesias, pero estaba ofuscado. Él, la única manera que encontraba de dar respuesta a las inquietudes de los pastores era regañándolos. No tenía respuesta. Entonces, el desafío para él era cómo darle una respuesta correcta a los pastores. Al no tenerla, él salía muy molesto. Entonces me planteó su preocupación y yo tenía un formato que yo había hecho, un formato orgánico. Y este formato orgánico es cómo estructurar una iglesia con responsabilidades de acuerdo con el tipo de gobierno. Para, para el tipo de gobierno congregacional, ese estilo orgánico era apropiado. No lo había puesto por obra en ninguna de las iglesias de la misión, ni tampoco lo había puesto por obra en la iglesia nuestra, porque tiene una estructura. Pero si yo había preparado en eclesiología, yo preparé dos sistemas, un sistema educativo eh, para niños y un sistema orgánico. Y entonces yo se lo presté y le digo, mire, esto es una forma de hacer iglesia, pero yo todavía no lo he puesto, ¿verdad? Porque este sistema es para organizar iglesias que tengan unos 50, 60 miembros. Él se llevó el material y lo puso en práctica al dedillo, así como estaba ese estilo de organización. Después me dijo, el pastor, gracias. Yo no encontraba, ahora sí, ya sé qué pedirle a cada pastor, ya sé cómo delimitar sus funciones, ya saben qué es lo que yo espero de ellos. Entonces yo le digo, mire hermano, es de sentarse un poquito, es apartar todos los quehaceres, sentarse en un escritorio o en una mesa, agarrar papel y usted a orar al Señor y a escribir lo que usted quisiera y de la respuesta que usted quisiera que le dieran, pero también tiene que responder con respeto, con cariño a los hermanos, porque no le sirven a usted, le sirven al Señor. Entonces, por eso es que la iniciativa es importante, es muy importante, ¿verdad? Y hay que buscar, y si no tenemos iniciativa propia, pero están los hermanos, que la mejor consejería es la gente que trabaja con uno, que tienen un deseo ferviente de que las cosas vayan bien para que Dios se glorifique en lo que estamos haciendo. Entonces nosotros lo que hacemos es que en cierta medida le hablamos a los hermanos, les decimos las ideas que tenemos, pero le pedimos sus opiniones porque son valiosas. Es otra iniciativa. No vamos a tomar una decisión solo porque soy el pastor y ahí tienen que seguirme. No, tenemos que pedir opinión, tenemos que pedir consejo de los hermanos más cercanos, son los que nos pueden dar un mejor consejo. Y los que sirven con nosotros son los hermanos apropiados. Pero sí se puede compartir. Yo le compartí al hermano y a él le ha servido eso. Luego, mire qué le sirvió a él, se lo compartí a la iglesia que está en Sabana Grande, cuando solo tenía 6 miembros la iglesia. Hoy pues tenemos más de 200. Entonces el sistema sigue siendo el mismo. Entonces el sistema lo he compartido a más de 35 iglesias que les ha dado resultados. Ellos siguen trabajando con el sistema. Entonces la iniciativa se compartió y Dios la ha bendecido. Quiero, gracias, Tigo, y quiero decirles que por cuestiones de tiempo, y ya el hermano maestro de la próxima clase creo que ya está listo.
Entonces yo no voy a seguir compartiendo con ustedes este material. Eso no quiere que no van a hacer tareas, ¿verdad? En la parte final del material, ustedes pueden ver que hay unas partes que dice preguntas de repaso. Mire, a mí me interesa que ustedes puedan trabajar con las preguntas que están en la página la página 11, de la 11A, por ejemplo, hasta la 14A. Que me hagan esas preguntas, que las respondan, en el material está, ya lo miramos aquí, pues, a la carrera, pero que ustedes me hagan ese cuestionario y me lo envíen por, por WhatsApp. Les voy a agradecer mucho que me lo hagan. Y cualquier interrogante que tengan con respecto al material, bien lo pueden hacer con mucho gusto, hermanos. Yo les voy a atender. Eh, ha sido de nuevo un placer y una Pastor, bendición. Sí, disculpe que lo interrumpa, pastor. Es que, bueno, yo sé que hoy es el último día y pues no queremos perdernos de las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviera el chancecito todavía, ¿verdad? Queremos hacer eh, dos preguntas al mismo tiempo, a ver si se pueden responder las dos al mismo tiempo. Eh, sí. Ponía la hermana Melissa Gómez, ¿cómo saber que un llamado viene de parte de Dios? Primero. Y segundo, ¿verdad? Eh, Preguntaba a mi esposa también si, por ejemplo, ese llamado que viene de parte de Dios puede ser, por ejemplo, para la esposa y no para el esposo. O, por ejemplo, un llamado ministerial para un pastorado, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Amén, pastor. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que Dios me llama? Como le digo que el llamado es muy personal, sin embargo, en el caso del llamado pastoral, por ejemplo, Dios pone pasión en las personas. Y se acuerdan ustedes con el material de la 301, el segmento de la 310A, creo que esa parte de ahí nos dice cómo me doy cuenta que yo he sido llamado. Pero les voy a decir algo. Por ejemplo, cuando yo fui llamado al ministerio, a mí me gustaba estar con la gente y me gustaba eh, enseñar. Lo poquito que yo aprendí en el discipulado, porque antes se recibía discipulado en mayordomías, pero los dos cursos eran los que no recibía, pues yo fui a predicar a la colonia obrera y a las Ayestas y hasta la 3 de mayo. Y lo poquito que entendía, yo lo iba los sábados y domingos a dar clase a la gente, ahí a los mesones, a las cuarterías. Y yo comencé a sentir un deseo ferviente por conocer más de Dios y por consagrarme para el Señor. Y en uno de esos ayunos que hice, viendo un hermano me dijo, el Señor te manda a decir que Él te escoge para que le sirvas y que Él te va a sacar de esta iglesia y te va a llevar a otro lado. Tu ministerio va a ser un ministerio pastoral. Yo hasta ese momento no tenía como el deseo de ser un pastor. No, ni siquiera. De hecho, estaba escribiendo mi nueva vida. Era un testimonio que estaba escribiendo, ya tenía como unas 95 páginas escritas, pero más que mi nueva vida, pues yo lo que escribía era, mm, miraba errores en todos lados y
prácticamente era una crítica la que yo tenía escrita. Con aquello, pues yo siempre sería preocupado porque yo estaba predicando la palabra en las calles, en los parques, ahí mismo en la Fuerza Aérea. Y de repente yo ya tenía una buena cantidad de gente que había recibido a Cristo conmigo. El pastor me dijo, mire, entiendo que esta semana se convirtieron a Cristo con usted 25 personas. Sí, le digo, sí, 25, sí. Y que fue al parque y que estuvo, sí, pastor, hemos andado en eso. ¿Y cuál es su expectativa? No, le digo yo, solo quiero predicar, yo no quiero nada, ¿no? Aquí le podemos ayudarlo, hermano. Yo no me miraba pastoreando. Y de hecho yo fui nombrado pastor en el 82, en el 82, y yo a los 3 años yo estaba renunciando. Yo no quería ser pastor. Si fue hasta que el hermano Fred Weinberg, fue a mi casa a visitarme y me dijo, he orado al Señor por usted y el Señor me ha dicho que usted no solamente es un pastor, que aquí en la tierra tiene usted un rango militar, pero tiene otro grado militar en el cielo, que en el cielo a usted se le ve dirigiendo huestes celestiales. Y me habló como un soldado, como un militar. Y yo le digo, me dice, ¿cuánto quiere servir al Señor usted? Le digo, si yo quiero servirlo toda mi vida. Y se quiere dedicar solamente a servir al Señor. Sí, le digo yo con todo gusto dejo todo. Yo puedo dejarlo todo por el Señor. Es que el Señor es lo que quiere. Que usted lo deje todo, que le sirva a Él. Y yo vengo a eso a decirle que Dios lo ha llamado al ministerio. Usted hasta ha tenido sueños. Usted ha tenido acá, sí, en verdad yo había estado soñando. Y de ahora en adelante no se preocupe. Dios lo sostiene. Dios lo llama. Y usted verá el fruto de su trabajo, de su llamado, lo verá. Y vendrá un momento en que usted va a tener el control de toda esta organización. Dios lo va a poner ahí, no es el hombre. Y Dios va a respaldar el trabajo suyo. A partir de ahí yo eh, ya me dediqué más al trabajo pastoral. Desde ahí, desde ese momento yo ya me consideré un pastor y hablé con mi pastor. Y lo interesante es que mi pastor me decía, mire, yo quiero que usted se venga para acá. Yo voy a dejar la obra de aquí, quiero que te quede pastoreando las cositas. Y si no quiere quedarse aquí, yo lo mando a una iglesia más grande para que usted pastoree. Pero usted es pastor. Yo aún no había entrado al seminario y entré al seminario y en el cuarto año del seminario se hizo un examen y en el examen resultó que yo era pastor. Y entonces digo, bueno, como usted va a ser pastor, le voy a encargar de darle el último año con las clases pastorales a usted solo, a nadie más, solo a usted. Entonces, para mí, la ratificación de mi llamado, una me lo hizo, Dios me reveló a través de este hermano, esta visión de verme a mí plantando una labranza, agarrando de un almácigo y trasplantando, y ver cómo crecían los árboles y cómo crecían los frutos. Y después con el hermano Fred, que fue a visitarme, y luego con el hermano Rafael, las 2 veces que yo renuncié, me dijo, mire hermano, usted no puede renunciar. El llamado que Dios a usted le ha hecho es un llamado irrenunciable. Dios a usted lo llamó, échele ganas,
bueno, me dijo, hágase hombre, ¿verdad? Hágase hombre, échele ganas, y yo no acepto la renuncia suya, porque si yo la acepto, estaría violentando la autoridad de Dios para su llamado. Y no quiero cargar con esa maldición, así que mejor siga adelante. Entonces, Dios puede llamarlo a uno, Dios puede llamar a una mujer, Dios puede llamar a la esposa de un hermano, Dios la puede llamar, Él es soberano y ya hemos visto casos, mujeres tremendas, poderosas que Dios ha llamado. Y yo tengo dos personas con las que yo me llevo muy bien. Una es la hermana de Cerro Grande, la hermana Narut Díaz, que la conocí cuando estaba soltera de la Cipota, y dirigía una iglesia en el barrio bajo de Tegucigalpa, siendo muy joven. Y luego la mandaron allá para La Esperanza, y allá levantó una obra grandísima. Y luego la traen de nuevo para aquí, para el bosque. Total es que a donde quiera que la mandaban a ella, a pesar de que la iglesia no consideraba a las mujeres para pastoras, sin embargo, a ella le dieron el, el privilegio de pastorear. Y se volvió la iglesia que está en Cerro Grande, que es una iglesia que tiene como unos 4,000 miembros. Y esa iglesia, y la hermana todavía hace unos 15 años no le daban el- la, no le daban a ella la ordenación. Ella seguía como pastora de segundo orden. Ella no podía casar, ni bautizar, ni nada. Pero era la que tenía más gente en toda la organización. Y a raíz de eso es que pues se habló para que a ella se le diera eh, la autoridad de ser una ministra que tuviera autoridad, la autoridad. Y sí, Dios puede usarla y Dios puede llamarnos y uno estar seguro que Dios lo ha llamado, porque hay una seguridad que le da el Espíritu Santo a uno. Una cosa es cuando otro le dice a uno, Dios te está llamando para esto. Y si esa persona tiene autoridad, tiene testimonio, pues uno es el tiempo de ponerse uno a orar para que Dios también le hable a uno, porque Dios también le habla a uno y le da testimonio de que lo está llamando. Bien, bien, hermanos. Hoy sí, yo creo que ya miro aquí el hermano Gerardo. Bueno, él no lo veo, pero está en la pantalla aquí. Hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y ahí estamos para servirles, si Dios permite. Y sigamos adelante en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, pastor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas Amén, noches, pastor. hermano. Amén, Buenas noches. hermanos. Bendición. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches, pastor y hermanas. Bendiciones.